Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva lista de videos en el cual estaremos realizando ejercicios acerca de punteros y gestión de memoria dinámica. El tema de punteros y gestión de memoria dinámica son conceptos fundamentales para trabajar con estructuras complejas y puntualmente optimizar el uso de la memoria y manipular estos datos en tiempo de ejecución. Al inicio del curso, cuando tú comenzaste a hacer tus primeros programas, aprendiste que para poder almacenar un dato tenías que conocer primero la sintaxis y luego indicar cuál es el tipo de dato de acuerdo al valor que querías almacenar. Y comenzabas a crear variables tipo entero, tipo booleano, tipo char, etc. Conforme hemos ido avanzando, te has dado cuenta de que los programas también no solamente manipulan tipos de datos enteros, booleanos y char, sino que llegó un momento en que necesitabas tener como una lista de valores y ahí apareció el tema de los arreglos. Y en esa parte también te enfrentaste a un reto donde tenías que aprender nuevamente la sintaxis, conceptos como por ejemplo, para poder acceder a un valor del arreglo tenías que conocer posiciones y ciertos algoritmos que te permitían leer datos, insertar datos, recorrer y hacer operaciones con los arreglos. Luego te diste cuenta que necesitabas almacenar información no solamente en listas que tengan una sola estructura y aparecieron las matrices. Las matrices ya te permiten almacenar información utilizando dos dimensiones, filas y columnas, y eso puntualmente es lo que estás aplicando ahorita en tu proyecto. Sin embargo, luego aparecieron las estructuras, y las estructuras vinieron a solucionar el hecho donde tú dijiste, hey, pero yo necesito también que el programa me dé la capacidad de poder crear también mis propios tipos de datos, porque por ejemplo, como estoy realizando un juego, necesito representar un personaje y este personaje tiene determinada información como la posición, de repente un nombre, un movimiento. Entonces necesito que el programa me dé esa flexibilidad o digamos facilidad de poder crear estos nuevos tipos de datos. Y aparecieron las estructuras y nuevamente tuviste que aprender una sintaxis y una forma de cómo utilizarlo. Y en el trayecto has tenido que enfrentarte al reto de decir, ya tengo las estructuras, sé arreglos, entonces por lo tanto puedo tener la capacidad de crear ahora un arreglo de estructuras. ¿Por qué te comento todo esto? Porque en el trayecto los programas suelen manejar información, datos. Eso no es un secreto, eso es algo que ya tú te has tenido que dar cuenta. Entonces, cada dato en el trayecto necesita más espacio. Entonces, ese espacio, ¿de dónde lo requiere? De la memoria. Pero nosotros, al momento de programar, tenemos que ser responsables en que nuestro programa gestione de manera adecuada esa memoria. ¿Qué significa gestionar de manera adecuada? Significa que tenemos que reservar el espacio adecuado dependiendo del tipo de dato que quiero que el programa utilice. Segundo, realizar los cálculos y almacenarlos en ese espacio reservado. Y tercero, liberar ese espacio. Eso es, digamos, en síntesis, lo que significa gestionar de manera correcta la memoria. Y eso quizás te preguntes, ¿y quién es el responsable de hacer eso? Hay lenguajes de programación que ya tienen esa capacidad de gestionar esas tareas que te acabo de mencionar de manera general. Sin embargo, en C++, y como estamos en una etapa de poder no solamente aprender a programar, sino también saber programar de manera correcta, en esta primera etapa nosotros somos los responsables. Perfecto. ¿Y cómo logramos hacer eso utilizando C++? Es ahí donde entran los punteros. Los punteros es la herramienta o es la forma de cómo nosotros vamos a lograr utilizar de manera correcta o gestionar de manera correcta el uso de la memoria. ¿Cómo? Te preguntarás. Como te acabo de decir, reservando el espacio de acuerdo al
tipo de información que quieres almacenar, utilizando ese espacio y liberando ese espacio. ¿Ok? Entonces, los punteros vienen en parte a solucionar ese tema, a darte esa herramienta. Y quizás te estés preguntando ahorita, ¿y qué es un puntero? Bueno, un puntero simplemente es una variable, pero que tiene una característica. Y la característica es que te permite almacenar direcciones de memoria. Entonces, si por ahí alguien te pregunta y te dice, hey, ¿y qué cosa es un puntero? He escuchado que en el curso estás tocando el tema de punteros. Entonces, una forma de responderle es, bueno, es un tipo de variable que tiene como característica almacenar direcciones de memoria. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para poder, de alguna manera, optimizar el uso de la memoria a través, en el caso de que el programa tenga que utilizar estructuras complejas. ¿Y a qué llamas estructuras complejas? Bueno, por ejemplo, el uso de arreglos, el uso de matrices y el uso de crear straps como tipos de datos personalizados que tú tienes que crear. ¿Y dónde lo estás utilizando? ¿Dónde lo deberías utilizar? Bueno, lo estoy utilizando en mi juego. Y es muy importante que mi juego o cualquier programa que yo haga tenga que tener esa gestión de memoria correcta. Y por eso utilizo punteros. Por eso es muy importante comprender no solamente la teoría y saber aplicar punteros. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora sí a la pizarra, una vez que te he dado esa pequeña introducción. Y en esta ocasión voy a utilizar Python Tutor, que es una web que nos permite, digamos, en forma de grafiquitos, poder visualizar justamente cómo utilizando punteros se hace la parte del uso del espacio de memoria, la reserva, algunos cálculos que sean necesarios y la liberación. Y además con Python Tutor me va a permitir también explicarte dos de las zonas de la memoria que normalmente se utilizan al momento que tú declaras una variable. Entonces vamos acá, vamos a la parte de Decode y acá en este editor en línea, bueno, en principio no estamos utilizando Python, así que elijo C++. Y ahora sí, vamos a Decode y vamos a borrar esto acá. Bien, a ver, vamos a hacer como un recuento. Y nosotros al inicio, como te explicaba en la introducción, hemos comenzado a utilizar variables de esta forma. Por ejemplo, tengo una variable de tipo entero y a esa variable simplemente le asigno un valor de acuerdo al tipo de dato. Y cuando tú ejecutabas el programa, quizás te preguntes o te preguntabas en ese momento, ¿y esta variable y la función en qué lugar se ejecutan o en qué espacio es que se almacena esta variable? Bueno, parte de la respuesta es la memoria. La memoria es el lugar donde todos los datos que estamos controlando, gestionando en nuestro programa se almacenan. Pero en esa memoria se utilizan dos zonas. La zona de stack, que es la que estás visualizando en este momento, y es una zona donde contiene principalmente variables locales, o sea, variables como por ejemplo en este caso, que están definidas en una función, en este caso es en la función principal, y también contiene las funciones que se llaman al momento de ejecutar el programa. Por ese motivo es que acá tú ves que acá hay una zona que es stack, y en esa zona se está almacenando por el momento la función principal y la variable x de tipo entero que tenemos en esa función. Observen que al inicio te dice como un interrogante, esto todavía no tiene ningún valor, pero si sigo ejecutando el programa, en ese espacio que ha sido reservado se ha colocado el valor de 5. Y fíjate que cuando termino hay un segundo espacio que es el heap. El heap principalmente es lo que se conoce como la memoria dinámica, ¿ok? Sin embargo, ese espacio es utilizado cuando nosotros definimos punteros. Como no lo estamos haciendo aún, es que todavía no está siendo reservado. Entonces,
El primer punto que puedes rescatar de esta explicación es siguiente. Cuando yo defino una variable, la zona donde se reserva esa variable es en la zona de stack. ¿Qué es la zona de stack? La zona de stack es aquella que contiene las variables locales y llamadas a funciones, como en este ejemplo. Voy a editar nuevamente el código, ¿ok? Y ahora, por ejemplo, voy a enseñarte cómo es la sintaxis de definir un punterito. La sintaxis para definir un puntero, la sintaxis, digamos, básica es esta de acá. Int, asterisco, voy a ponerle un ptr x, ¿ok? Y punto y coma. Entonces, en este caso, estoy definiendo un puntero llamado ptrx y de tipo int. Hey, profe, ¿y cómo sé que esto es un puntero? Por este operador, el asterisco. El operador asterisco, por lo general nosotros lo conocemos como parte de los operadores aritméticos. Sí, pero en este casito de acá no está cumpliendo como tal ese rol. Lo que está cumpliendo acá es un rol que se llama indirección. Y cuando tú lo veas asociado a un tipo de dato, entonces significa que esta variable, ¿qué cosa es? Es un puntero, ¿ok? Basta que veas así, ya, este es un puntero. Entonces la sintaxis sería el tipo de dato, el operador de indirección, que eso es, digamos, normalmente el nombre que se le da. Sabemos que es un operador de multiplicación, pero acá le llamamos operador de indirección. Y el nombre, en este caso, de la variable que va a tener el rol de ser un puntero. Ahora, como siguiente paso, vamos a ver si yo le doy, por ejemplo, un valor de 5. Acá, como esta es una consola en línea, no se va a notar, pero si esto, por ejemplo, voy a copiarlo y lo voy a llevar a mi Visual Studio Community, ¿ya? Vamos a crear acá programita, CLR, aplicación de consola, siguiente, le voy a poner puntero, ya está. Vamos a esperar que se cargue y vamos a ver, voy a copiar esto acá nada más, hasta acá, esto lo voy a llevar acá, esto lo voy a retirar. El Python tutor, tranquilo, igual sí lo voy a seguir utilizando, solo que quiero que veas algo. Vamos a poner el iOstrian y acá vamos a poner el using namespace, ¿ya? std, ya está. Quiero que observes esto. Mira, como esta variable es de tipo puntero, cuando yo trato de asignarle un valor, acá te dice lo siguiente, dice, no se puede usar un valor de tipo int para inicializar una entidad de tipo int asterisco. En resumen, lo que te está tratando de dar a entender es que los punteros tú tienes que asignarle una dirección de memoria, no un valor, como en el caso de la variable x. La variable x no es un puntero, entonces esa variable sí soporta un valor, ¿ok? Esa es la primera diferencia. Entonces dices, ¿y qué hago? Entonces acá dices, ¿te acuerdas un poco de cómo tú obtienes la dirección de memoria de una variable? Y ahí aparece este operador, que es el ampersand. El ampersand, cuando tú lo utilizas de esta manera, por ejemplo, ampersand x, significa que a este puntero de acá, ptrx, le estás asignando la dirección de memoria de la variable x. Entonces ahí te das cuenta que ya no sale ningún error, ¿ok? Bien. Voy a pasar un momentito acá, te quería llevar acá al Visual Studio para que veas el error y podamos confirmar lo que dice la teoría, ¿no? La teoría acá es si es verdad, un puntero solamente recibe direcciones de memoria. ¿Cómo le puedo pasar una dirección de memoria? Hay varias formas, una de ellas es que le digas ampersand x y le estás pasando la dirección de memoria de esta variable. Ahora vamos a llevar esto de acá, por ejemplo acá, ok, y vamos a ejecutar, vamos a visualizar la ejecución. Miren, en ambos casos, tanto en la variable local x y en el puntero,
al inicio se almacenan en la zona de stack, ¿ok? Cuando yo ejecuto esto, en X se almacena el 5. Pero cuando sigo ejecutando, observa que como yo le estoy asignando acá la dirección de memoria de X, el puntero, ¿qué es lo que hace? Apunta a esa dirección de memoria. Por lo tanto, como ya apunta a esa dirección de memoria, significa que puede sacar el valor, o sea, puede ya mostrar el valor, ¿ok? Entonces acá lo tienes de manera gráfica. Ese es un punterito, puntero hacia alguna dirección de memoria de la variable que tú le has indicado. Ahora vamos a nuestro Visual Studio. Como ya lo visualizaste en Python Tutor, ahora dices, a ver, si esto es verdad, entonces significa que el valor yo lo puedo obtener de esta manera. Asterisco PTR. Acá me equivoqué, acá es PTR de puntero. Entonces acá sería PTRX. ¿Ok? PTRX. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si, como este punterito está apuntando a esta dirección de memoria, cuando yo le pongo el operador de indirección, entonces debería poder mostrar el valor que está en esa dirección de memoria. Entonces lo ejecutamos. Esperamos un momentito. Y es correcto. Podemos hacer eso. Entonces, con eso lo que estamos probando es simplemente la teoría. Acuérdate, puntero es una variable cuya característica es que tú le puedes pasar o asignar una dirección de memoria. ¿Ok? Una forma de asignarle una dirección de memoria es utilizando el ampersand y colocando la variable de la cual quieres que el puntero apunte a esa dirección de memoria. Y lo otro es que para poder mostrar el valor que está en esa dirección de memoria directamente con el puntero es utilizando el operador asterisco, que es el operador de indirección. ¿Ok? Vamos a ver otra cosita. Por ejemplo, tengo int, vamos a poner acá char letra. Y esto vamos a asignarle cualquier carácter. ¿Ya? Y tú dices ahora, perfecto, vamos a ver si ahora funciona con esto. Y observa que acá te sale un error. Pero tú dices, oye, no dice que la teoría es que yo le pase una dirección de memoria. Y ahora, ¿por qué sale un error? Vamos a leer qué es lo que dice el error. Dice, no se puede usar un valor de tipo char asterisco para inicializar un tipo de entidad in asterisco. Traducción. Los punteros apuntan a variables que tienen el mismo tipo de dato. ¿Eso qué quiere decir? En el anterior caso, cuando yo le pasaba X, acá funcionaba porque este puntero está apuntando a esta variable y ambos son del mismo tipo de dato, int. Entonces, si yo acá le paso letra, no va a funcionar porque está apuntando a una variable que no coincide con el tipo de dato. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, por lógica diría, bueno, entonces debería haber otro punterito, no sé, puntero a char, que sea PTR letra, un puntero a la variable letra. Entonces acá le paso letra, ya está. Entonces acá sería el valor de X, ok, y acá sería el valor de letra. Vamos a ver, acá sería letra, puntero a letra. Ok, perfecto. Lo ejecutamos y ahora vas a ver que acá te aparece el valor. Uy, vamos a arreglar un poquito esto porque creo que no está tan bien que digamos. O sea, el formato, es decir, ¿ya? Letra K y letra K, ¿vale? Entonces ejecuto esto acá. Y vengo y ahora puedes observar que el puntero a la variable X te saca el valor de 5 y este valor de letra te saca el C carácter de acá. Excelente. Si esto, por ejemplo, voy a copiarlo hasta acá nada más, lo llevo a Python Tutor para ver qué es lo que está ocurriendo visualmente. Pego acá, voy a acomodar un poquito esto
¿ya? Ahí está, lo ejecuto la visualización y vamos a ver que en la zona stack de mi memoria tengo 4 espacios reservados. Si ejecuto, cada punterito está apuntando a su variable correspondiente y ya está. Pero ¿cuál es el punto acá? Que en ningún momento se está utilizando la variable hit. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra manera de cómo definir un puntero, y en esa manera vamos a ver cómo realmente ya utilizamos este espacio. ¿Ok? A ver, primero definamos qué es la variable hit. La variable hit es la memoria dinámica. Eso significa que, si te diste cuenta acá, cuando yo hago esta declaración de variables, en automático el programa con el sistema operativo le asignan por defecto el espacio de stack, ¿ok? Donde se almacenan las variables locales y llamadas a función. Sin embargo, va a haber situaciones en que yo necesito esta zona dinámica porque necesito tener el control. Acuérdate la gestión de memoria dinámica. ¿Qué es gestión? Reservo manualmente, o sea, yo como a nivel de programación digo, hey, yo necesito este espacio para esta estructura compleja. ¿Qué es estructura compleja? Un arreglo, una matriz o un arreglo de estructuras. Entonces, ya para ese tipo de estructuras complejas, como que el stack ya queda muy poco, pues su espacio ya no es el espacio suficiente. Y además yo necesito tener el control. Yo necesito hacer una reserva manual, necesito utilizar el espacio, y cuando ya no lo necesito, yo a nivel de programación manualmente tengo que decirle libero ese espacio. Entonces acuérdate, son 3 momentos: reserva, utilizas la reserva y liberas ese espacio una vez que obtuviste los resultados. Eso, ¿cómo lo logras? ¿En qué espacio logras hacer eso? En el stack no, porque el stack es algo automático. Eso lo tendrías que lograr en la zona hit, que es una reserva, digamos, manual, y es una memoria dinámica porque tú lo reservas y tú lo liberas. ¿Ok? Ahí el responsable es el programador a nivel de código. Y ahora vamos a ver cómo hacemos la reserva de la memoria, de la zona stack de la memoria. Venimos por acá, esto lo voy a borrar, voy a comenzar de cero. Mira, la sintaxis es la siguiente: int asterisco p, por ejemplo. Hasta ahí ya sabes que esto es un puntero. Pero ahora utilizas este operador llamado new int. Esto de acá, lo que hace el operador new, lo que hace es reserva la memoria para un tipo de dato int en la zona hit, ¿no? En la zona hit. Eso es lo que hace el operador new. ¿No me crees? Bueno, vamos a copiarlo. Vamos acá y vamos acá nuevamente a Python Tutor para que nos ayude a poder observarlo directamente a través de un gráfico. Vamos a ejecutarlo y quiero que observes el comportamiento que tiene ahora. Fíjate que al inicio se reserva en la zona stack, o sea, el P. Luego, fíjate que esta flechita va a avanzar acá a la posición 4, ya, ahí ya lo asignó, pero ahora con new, ¿dónde observas que está apuntando el puntero? Está apuntando a la zona hit. Y eso es porque con new tú le estás diciendo, hey, yo no necesito que me asignes espacio en el stack, sino que ahora necesito que sea en el hit, en la zona dinámica. ¿Ok? Entonces, cuando ya apunta acá, significa que tú ya tienes el poder de hacer esto. Mira, voy a regresar acá al hit. Ya lo pudiste observar acá, que con el new, la reserva del espacio de memoria no se da en stack, sino se da en esta zona. Acuérdate, esta zona es la memoria dinámica y la reserva es manual utilizando el operador de new. Ahora vamos acá y vamos a decirle, a ver, muy bien, en esa zona
quiero que coloques 42. Vamos a imprimir el valor de P, asterisco P, NDL. Pero ahí te acuerdas lo siguiente, dices, yo ya utilicé el espacio, ya imprimí el valor, pero ahora ¿cómo lo libero? Bueno, ahí aparece el delete. Entonces dices, quiero que liberes ese espacio, porque simplemente ya obtuve el valor y ya no lo voy a utilizar. Así de sencillo. Y si lo quieres volver a utilizar, será en una nueva ejecución o una nueva, si esto está en una función, como en otra función diferente al main, significará que esa reserva se dará cada vez que esa función sea utilizada. O sea, cada vez que la función se ejecute, en ese momento se realizará nuevamente otra reserva. Y quizás la pregunta que te pueda surgir en el momento es, dices, oye, pero cada vez que yo solicito una reserva, el sistema operativo me dará el mismo espacio de memoria. No. Recuerda que esos espacios son aleatorios. Eso significa que en un momento te puede asignar el espacio de dirección a, no sé, 1, 2, 3. Y cuando ejecutas otra vez la función te puede asignar, no sé, 6, 6, 6, 6. ¿No? Entonces, lo importante es esto. Solicitas reserva, lo utilizas para asignarle un valor que viene de un cálculo y lo liberas. Vamos a ver. Vamos a copiar esto. Vamos a llevarlo acá a nuestro editor. Pegamos. Bueno, el code en este caso no va a salir, pero sí quiero que observes cómo lo asigna. Y quiero que te des cuenta que esa asignación... ¡Uy! Ya excedí. Ya, bueno, este code de acá lo voy a borrar. Ok. Solamente voy a ejecutar la parte de esto. Okay. Ejecuto. Se reserva tanto el llamado a la función como el punterito en la zona de stack. Ahora con new el puntero apunta a una dirección de memoria de la zona dinámica y en esa zona observa que se puso el 42. Acá está. Se desapareció el puntero. Lo moví. Y cuando ya hago el delete se libera, se borra ese espacio y ahora el punterito nuevamente dice, bueno, no tengo a quién apuntar, calaverita, y está esperando a que nuevamente ejecutes posiblemente la función y nuevamente sea asignado otra dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de cómo se define un puntero. ¿Ok? Esa es la manera de cómo se define un puntero, no es tan complicado. Y lo siguiente es, veamos ahora, o sea, esta es la forma de cómo nosotros vamos a utilizar al menos nuestros ejercicios, porque como dice la teoría, el uso de los punteros utilizando el operador new es cuando tú quieres reservar espacio para estructuras complejas. Ok, acá lo he probado con un tipo de dato entero, es un tipo de dato entero, pero solamente es para poder explicarte la sintaxis. Ok, pero ya en el siguiente video vamos a ver cómo puedo utilizar punteros, pero ya utilizando arreglos. Vamos a ver qué tanto cambia, se mantiene igual, es diferente, no lo sé. Eso ya lo veremos en el siguiente video.